Ahora que ya tenemos este set de información consolidado, todas las variables numéricas, vamos a empezar primero separando este set de datos en tres subsets. Uno de entrenamiento, uno de validación y uno con el que evaluaremos al final haciendo pruebas. Adicionalmente tenemos que empezar a reflexionar sobre el tipo de problema que tenemos para entrar a proponer una arquitectura. Como es un clasificador binario, la función de pérdidas más adecuada es el Binary Cross Entropy. La función de activación se ajustaría muy bien al comportamiento de la sigmoidal o logística. Y la función de métricas, para evaluar el desempeño, podemos utilizar la precisión o accuracy. Así que empecemos de una vez. Vamos a hacer uso de una función que está embebida en scikit-learn que nos permite hacer la separación de los sets de entrenamiento y prueba de una manera muy sencilla. Esta función es conocida como Train and Test Split, tal y como lo ves en pantalla. Para ello debemos determinar un set de entrenamiento, xtrain, un set de pruebas, xtest, y lo mismo para las etiquetas o los objetivos, un xtrain y un ytest. Ahora utilizamos la función trainTestSplit. ¿Qué parámetros de entrada requiere? Primero, todos los datos y las variables que vamos a utilizar. Luego, la variable objetivo, que fue definida en la función que te suministré con anterioridad. Luego, la proporción de todo el dataset que va a ser utilizado para pruebas. Usualmente es el 20%, el otro 80% se utiliza para entrenar la red. Y para que los resultados sean replicables, vamos a colocar una semilla. En este caso vamos a colocar 2020. Ejecutamos. Va a tomar un tiempo mientras hace el split. Ahora validemos los tamaños. Entonces vamos a validar el tamaño del set de entrenamiento con la función shape nuevamente. Y ahora el tamaño del set de pruebas, nuevamente con la función shape. Perfecto, mira que ambos sets de datos tienen las 177 variables que habíamos definido. En el de entrenamiento está cerca del 80% y en el de pruebas el 20% de los datos disponibles. Enseguida vamos a replicar este mismo comando para crear el set de validación. Entonces, en este caso, el set de entrenamiento se va a repetir. Aquí vamos a reemplazar el de pruebas por el de validación, tanto en las variables de entrada como en las etiquetas. La diferencia es que acá vamos a reutilizar el set de pruebas que habíamos definido antes como la variable de entrada y las etiquetas de entrenamiento como la variable objetivo. Para la validación, usualmente se toma solo el 10% de la información, por eso coloco solamente 0.1 y replico el ejercicio. Es decir, que en definitiva vamos a trabajar con un set del siguiente tamaño para entrenar la red xtrain y para validar los resultados del entrenamiento xval. Los tamaños son los siguientes. En definitiva, trabajaremos con 1.5 millones de registros para hacer el entrenamiento. Aquí tenemos que tener algo muy presente y es que debido a la gran cantidad de información, el entrenamiento va a tomar un poco de tiempo, por lo cual es recomendable implementar una arquitectura y realizar unas pruebas con una pequeña cantidad de iteraciones o épocas. Dependiendo del resultado en esta poca cantidad de iteraciones, podemos evaluar si hacemos ajustes a la arquitectura o si continuamos y solamente incrementamos más iteraciones. Empecemos la implementación con una arquitectura pequeña. Tenemos que importar de Keras los modelos, recordando que el modelo que hemos trabajado es un modelo de tipo secuencial. Adicionalmente tenemos que importar el tipo de capas con el que hemos trabajado.
Hasta este momento solamente hemos trabajado con capas de tipo densas. Con estas funcionalidades empecemos a declararlo. Vamos a crear un modelo que va a ser la primera red implementada de naturaleza pequeña, por supuesto es secuencial. Como tenemos 177 variables de entrada, empecemos con una capa que tenga 256 neuronas. La dimensión del input dim, va a ser igual al tamaño del set de entrenamiento que podemos obtener mediante la función shape, pero el parámetro 1, para recordar las 177 variables disponibles. Como función de activación en la primera capa, funciona muy bien la función relu. Ahora podemos agregar otra capa. En esta capa solamente tenemos que definir la cantidad de neuronas y la función de activación. Podemos usar nuevamente relu. Y con esto, acá faltó definir que es una capa de tipo densa. Perfecto. Y ahora definamos la capa de salida. Como es una clasificación que solamente determinamos un valor, es nuevamente una capa de tipo densa, pero con una sola salida. Tal y como lo habíamos mencionado antes, en este caso usemos la función sigmoidal que nos permite obtener los dos valores. Ahora tenemos que compilar el modelo. Los parámetros para la compilación son nuevamente el optimizer, como lo vimos en la lección anterior, Adam es una de las mejores recomendaciones. Tenemos que definir la función de pérdidas. Dado la naturaleza de nuestro problema, va a ser binary cross entropy. Y también tenemos que definir la métrica con la cual vamos a estar evaluando el desempeño, que en este caso funciona muy bien la precisión o accuracy. Con estas líneas ya hemos declarado la primera arquitectura con la que vamos a trabajar. Hubo un pequeño error. Con esto es suficiente. Como te lo he mencionado antes, tenemos una gran cantidad de datos disponibles. Así que hagamos el entrenamiento con solo 5 épocas y un tamaño del bash de 128 registros. Y ejecutémoslo. Ves que para el entorno va a tomar más tiempo debido a la gran cantidad de información disponible. Pero él empieza a evaluar. En este ejemplo, el accuracy apenas está en el 55%. Cada época va a tomar un tiempo importante. Como te das cuenta, ya ha terminado el entrenamiento. Cuando empezamos a experimentar con las arquitecturas, es preferible iniciar con una red pequeña. En este caso solamente tenemos la capa de entrada, una capa oculta intermedia y la capa de salida. Debido a la gran cantidad de información, trabajamos con pocas épocas. Pero analicemos el resultado. Mira que a pesar de las 5 iteraciones que tuvimos, el accuracy no se movió en ninguno de los casos. Esto nos indica inmediatamente que la red no está aprendiendo tal y como nosotros lo esperaríamos. Adicionalmente, evaluemos un hecho. Recordemos que la variable objetivo en nuestro caso está denominada como outcome. Evaluemos cuál es la distribución de sus valores. El 55% de los valores
están clasificados como 0, es decir, que no son un cliente potencial de alto valor, y hay un 44% que sí están categorizados como cliente de alto valor. Si nuestro accuracy es del 55%, esto quiere decir que hasta el momento nuestra red prácticamente no tiene ningún desempeño mejor a que si dijéramos al azar qué cliente es de alto valor o qué cliente no lo es. ¿Qué vamos a hacer ahora? Repliquemos el proceso de definición de la arquitectura y entrenamiento con una arquitectura un poco más grande. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos aumentar la cantidad de capas, podemos colocar una capa adicional, en este caso coloquemos una capa intermedia adicional, y también la cantidad de neuronas por capa. Es bueno aumentar la cantidad de capas en función de una potencia de 2. Es decir, en este caso podemos multiplicarlo por 2 y serían 512 neuronas en la capa de entrada. Coloquemos esa misma cantidad de neuronas en la primera capa intermedia o capa oculta. Dejemos las 256 en la siguiente capa. Con los mismos parámetros, el mismo optimizador, la misma función de pérdidas. Y realicemos el entrenamiento, esta vez con tan solo 3 épocas, para que el resultado lo podamos evaluar un poco más rápido. Y ejecutémoslo. Como ves, en realidad el accuracy, a pesar de esta nueva configuración, se mantiene básicamente en el mismo rango que hemos evaluado en la primera arquitectura. Esto ya es un indicio de que algo estamos haciendo mal y que tenemos que empezar a evaluar qué otras opciones tenemos. Si el tamaño y la cantidad de neuronas que tenemos configuradas en nuestra red no nos indican algún tipo de mejora en cuanto al desempeño, el primer paso que te sugiero es revisar nuevamente los datos de entrada con los cuales estamos alimentando la red. Nuevamente, la función de pérdidas y la métrica que estamos evaluando nos indica que el desempeño no ha mejorado a pesar de que hemos crecido en el tamaño de la arquitectura. Como te he sugerido, revisemos los datos con los cuales estamos entrenando la red. Evaluemos solamente 3 registros. Mira que en las variables que tenemos disponibles, muchas variables están en rangos pequeños, de 0,1, de 0,2, pero existen algunas otras variables que van incluso a rangos mucho más altos. Como a la larga el funcionamiento de cada neurona es una suma ponderada de todas sus entradas, este problema de escalas puede estar desencadenando que nuestro desempeño sea mediocre. En este momento, el primer paso a seguir es realizar una estandarización de todas las variables. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, scikit-learn cuenta con una funcionalidad embebida que podemos utilizar. En este caso, utilicemos el Standard Scaler. Existen otros tipos como los escaladores que utilizan el mínimo y el máximo, pero para este caso utilicemos este. Nuevamente, tenemos que definir un constructor que será Scaler. Llamamos a Standard Scaler. Con esto ya lo hemos declarado. Y lo vamos a ajustar. ¿Con qué valor tenemos que ajustar este Scaler? Con los datos de entrada, xtrain. Aquí te podrías estar preguntando por qué no deberíamos hacer exactamente este procedimiento también con el set objetivo JTrain. Lo bueno es que como es una salida binaria, ya está en valores de 0 a 1, así que no hay necesidad de volver a normalizar las etiquetas. Tenemos que crear ahora unas variables que van a ser el mismo set de información,
pero estandarizado. Simplemente colocamos la variable que hemos definido, scalar, y esto va a corresponder a la transformación del set de entrenamiento. Perfecto. Replicamos este mismo ejercicio para el de validación y para el de pruebas. Entonces, aquí va a ser xval, aquí también va a ser xval, aquí va a ser xtest y aquí va a ser xtest. Y ejecutémoslo. Va a tomar un poco de tiempo mientras ajusta todas las variables. Pero hagamos una nueva prueba. Tomemos exactamente esta misma arquitectura. No voy a hacer ningún tipo de cambio adicional. Lo único es que, por supuesto, ahora los datos con los que vamos a alimentar la red neuronal van a corresponder a estos datos que hemos escalado. Entonces vamos a reemplazar xtrain por xtrain scaled y xval por xval scaled. Verificamos que todo esté bien y lo ejecutamos. El cambio es radical en cuanto al desempeño de nuestra red solo luego de haber estandarizado los datos. Ahora que tenemos un poco más de confianza en la arquitectura que hemos propuesto, vamos a entrenar el modelo con muchas más épocas para evaluar su desempeño ahora con el set de prueba que hemos definido anteriormente. En este caso, el único parámetro que tenemos que modificar va a ser la cantidad de épocas. Vamos a colocar 12 épocas para probar y ejecutamos el mismo comando. Luego de entrenar el modelo con 12 épocas, hemos logrado una accuracy cercano al 98%. Como tú mismo lo acabas de experimentar, el tiempo es un bien muy precioso en cuanto al entrenamiento de redes neuronales se refiere. También podemos evaluar que hemos ocupado cerca de 6.5 GB de RAM solamente en este procedimiento. Con este modelo ya entrenado, podemos proceder a evaluar su desempeño. Vamos a crear una variable que se denomine resultado. Llamamos al modelo y utilizamos la función evaluate. Con esta función solamente se requieren los parámetros de entrada que van a ser, en este caso, primero el modelo, el set de datos de pruebas escalado con su correspondiente etiqueta. Vamos a crear un pequeño for que nos ayude a imprimir en pantalla los resultados de las métricas con sus correspondientes nombres. Es muy importante corroborar que el resultado de la evaluación, tanto con el set de pruebas como con el set de validación y entrenamiento, no difieran mucho. Si esta situación llegara a ocurrir, esto podría ser un indicativo de que tenemos algún tipo de sobreentrenamiento, que más adelante, en las próximas lecciones, vamos a evaluar en qué consiste exactamente y cómo podemos abordarlo. Aquí, como parámetro adicional, tenemos que colocar el valor de la variable y listo. Evaluate. Con esta función, él realiza una nueva prueba con el modelo, ingestando todas las muestras del set de pruebas, comparándolo con todas las etiquetas de salida. Ya está por terminar. Aquí generamos un error porque no definimos bien que era una variable de naturaleza string. Voy a comentar la evaluación porque ya se realizó y evaluemos. Como lo acabas de ver en pantalla, para el set de pruebas,
Las pérdidas fueron de 0.06 y la precisión estuvo cercana al 98%, que es un valor muy similar al que habíamos obtenido con el set de entrenamiento. Esto nos corrobora que el modelo que hemos implementado tiene un desempeño muy bueno y adicionalmente no sufre ningún tipo de sobreajuste. Evaluémoslo gráficamente con esta función. Vamos a evaluar cómo a través de las distintas épocas la función de pérdidas iba disminuyendo tanto con la información de entrenamiento como con la información de validación. Como vemos, no existe un gap importante, por lo cual no tenemos que preocuparnos. Podemos repetir la misma gráfica, pero ahora evaluando es la métrica de desempeño, que en este caso era la precisión. Como te lo he comentado antes, al final de la época número 12, el valor que hemos obtenido es cercano al 98%, que es aproximadamente el valor que se encuentra al final de esta curva. Como lo acabas de experimentar, nos hemos enfrentado a todo tipo de problemas. Variables que no son numéricas, fechas, crear nuevas variables a partir de esa fecha, tener que hacer one-hot encoding, tuvimos que hacer escalamientos, probar pequeñas arquitecturas de red, ir incrementando progresivamente la cantidad de capas y la cantidad de neuronas hasta lograr un desempeño aceptable. Este tipo de problemas son muy recurrentes con los sets de información que vas a tener en la vida real. Te invito a que nos acompañes a analizar otros detalles en cuanto a las métricas de desempeño y algo que mencioné ligeramente y fue el tema del overfitting o sobreajuste.